Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. 700. Les pido el favor, cierren sus micrófonos para que se escuche con toda claridad mi voz. Bueno, perfectamente. Con 19 personas en sala, empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. San José, patrono de la Iglesia Universal, ruega por nosotros. Que todo lo que hagamos esta noche sea para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo, y utilidad para los cursillos de cristiandad en el mundo entero. Amén. Muy bien, entonces saludamos a la hermana Ana Francisca. Buenas noches. Qué alegría nos da ver su sagrado rostro. Bueno, muy buenas noches después de este tiempo de receso. Aquí estamos. Bueno, muy merecido, muy merecido. Bueno, entonces la Escuela Nacional Bíblica en el la Escuela Nacional Bíblica en el segundo cuatrimestre empezó el 26 de julio. Y como cada cuatrimestre tiene 16 sesiones, como se hace en las universidades, entonces con la ayuda de Dios estaremos en la última sesión el 22 de noviembre, hermana y padre, el 22 de noviembre. Claro, obviamente no vamos a alcanzar a terminar el Evangelio de San Juan, eso sería imposible, pero aquí vamos con mucha calma, con mucha paz, lentamente, pero muy seguros. Bueno, entonces, así las cosas, profesores, ustedes tienen los micrófonos. Bueno, yo saludo porque después el padre William se va a encargar de su mujer adúltera todo el tiempo. Entonces, muy buenas noches para todos. Pues qué alegría volvernos a encontrar con el Evangelio de Juan, y como se harán memoria, vamos en el capítulo 8. El capítulo 8, muy interesante. Ya sabemos que hay toda una cuestión alrededor de este capítulo y estamos, recordemos bien, dentro del contexto de la fiesta de la dedicación, ¿verdad? Estamos dentro de este contexto, perdón, de Sukkot, de la fiesta de Sukkot, de la que tanto hablamos, la fiesta de Sukkot. Porque la otra sería la Hanukkah. Sí, no, estamos en la de Sukkot, en la fiesta de Sukkot, y dentro de esta fiesta, pues estábamos con toda la conmemoración y la alegría y el jolgorio del que hablábamos hace 15 días, ¿se acuerdan? Entonces ahí ya pues vamos a conectar con el texto de la mujer sorprendida en adulterio. Así que Fray William tiene la palabra. Muy buenas noches con todos nuevamente, pues, y sí, es una alegría volvernos a encontrar. Claro que yo ya comienzo a extrañar
muchísimo a Colombia, sobre todo esos lunes festivos que aquí no existen. Entonces, el día lunes es siempre, justo el día lunes, tuve varias actividades la semana pasada. Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es retomar un poquito lo que nosotros habíamos ya comenzado a decir, a manifestar hace 15 días. Es decir, afirmar, asegurar que efectivamente nos encontramos frente a un texto que no pertenecería desde sus orígenes al Evangelio de San Juan. Y lo hemos, pues, de una u otra forma abordado, teniendo en cuenta los manuscritos. Y antes de continuar, no sé si haya alguna pregunta de parte de ustedes, alguna inquietud de parte de ustedes, antes de entrar propiamente dicho en el relato, si tienen alguna intervención también o cosas por el estilo. Si la memoria no me falla, yo les dije de que íbamos a conocer unos relatos, incluso algunos un poco particulares, con relación a la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Entonces, pero antes, mientras yo voy buscando en el libro, pues yo tengo aquí en la mano el libro, si ustedes lo tienen por allí también, cójanlo por favor. Vamos a mirar el índice del libro. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, en caso contrario, continúo, evidentemente, con el tema. Entonces, Padre, sí. una pregunta. A ver. En el mundo de los biblistas se entiende que la palabra adulterio en el tiempo de Jesús era fallar a la alianza. Y que no tenía la misma connotación que 2000 años después tiene la palabra adulterio. Quisiera explicarnos algo sobre ese particular, Fray. Pues no, porque no la entiendo. Pero a ver, de lo que logro entender es lo siguiente. Usted dice que la palabra adulterio en la época de Jesús significaba una cosa, fallar a la alianza, y luego, por ejemplo, hoy día significa otra cosa, es decir, ponerle los cuernos al marido o a la esposa, ¿verdad? ¿Eso quiere decir? Sí. No, no, no. El adulterio es adulterio, pero dentro del mundo bíblico, y aquí Ana Francisca nos puede incluso pues ilustrar un poco más, y cuando hablo del mundo bíblico me refiero al Antiguo Testamento, e incluso en el judaísmo hasta la actualidad, la única persona que comete adulterio es la mujer. El hombre no comete adulterio. ¿Ya? Es la mujer. Y esto que les acabo de comentar es importante incluso para nuestro tema. Y yo ya les estoy dando una clave de interpretación del relato de la mujer sorprendida en adulterio. Ahora, yo simplemente les pongo un pequeño ejemplo. Supongamos de que un hombre encuentra a su mujer con otro hombre, los encuentra los dos pues en una situación no precisamente de piedad, ¿no? Y los capturan a los dos, entonces los dos deben morir. Según la ley, los dos deben morir. Y deben morir pues lapidados, ¿verdad? Aunque también parece que en algún momento los quemaron o en otro momento simplemente los sometían a burla pública o a vergüenza pública desnudándolos. Los dos deben morir. La mujer, ¿por qué muere la mujer? ¿O por qué sería lapidada la mujer? ¿Por qué lapidarían a la mujer? ¿O la condenarían a muerte? Por adúltera. Lo que estamos hablando, ¿no es cierto?
Si la encuentran con un hombre que no es su marido, pues debe morir. ¿Y muere por qué? Por adúltero. Y el hombre, el que estaba con la mujer, evidentemente no es su marido, también muere, debe morir. ¿Pero por qué muere? ¿Mm? Ahí Patricia como que dijo algo, pero no se le escuchó. Por adúltero. No. Ah, no, él sí, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es No. eso? No. Él no muere por adúltero. ¿Por qué muere él? ¿Por bobo? Hombre, Patricia. No, tampoco no. No nos vayamos al otro extremo. ¿Por qué muere el varón? ¿Por qué es ajusticiado? ¿Saben por qué? Por haberle quitado la propiedad a otro hombre, aunque usted no lo crea. Entonces, claro, los dos mueren, sí, pero el motivo de la muerte es diferente. En el caso de la mujer, ella muere por adúltera, y el otro por haberle quitado la propiedad o haber atentado contra la propiedad de otro hombre. Ahora, el adulterio, hablemos, aunque creo que en alguna ocasión me parece que hablamos también sobre eso, no lo recuerdo bien. El adulterio es una de las peores faltas que puede existir dentro de Israel y evidentemente pues incluso en nuestro contexto también. ¿Por qué motivo? Porque el adulterio es una afrenta a Dios. Es faltarle el respeto a Dios. En segundo lugar, el adulterio consiste en faltarle el respeto al marido. Es una afrenta contra el marido. En tercer lugar, y aquí está la causa de por qué el hombre no comete adulterio, en tercer lugar, porque es introducir hijos bastardos en el matrimonio. Pues hago un pequeño paréntesis. Yo tengo mi esposa, ¿sí? Y yo voy, pues, y estoy con otras mujeres que no es la mía, evidentemente. Sin embargo, yo no cometo adulterio. Y cuando yo vuelvo a mi casa, yo vuelvo solo. Yo vuelvo solo. Cosa que no sucede con una mujer. Porque la mujer que comete adulterio no necesariamente regresa sola a la casa. Puede regresar con alguien en el vientre. Y en ese sentido viene la otra razón de por qué el adulterio es también un pecado muy grave o un delito muy grave. Porque se trata de un robar. ¿En qué sentido se roba? Yo estoy trabajando. Yo tengo mi casa, tengo mi campo, tengo mi ganado. Todo eso lo he ganado yo con mi esfuerzo, con mi sacrificio y también con herencia que me dio mi papá, o que me dieron mis papás, o que me dieron otras personas. Esa propiedad debe quedar conmigo siempre, siempre. Pero yo me voy a morir. Por lo tanto, ¿queda con quién? Con mi descendiente. Porque yo voy a dejar en herencia lo que es mío a mi propia sangre. Ahí tiene también sentido la ley del levirato, la famosa ley del levirato. Es para que la propiedad no pase a manos de un tercero o de otros o se pierda. Pero hay otro elemento más. Es decir, cuando por ejemplo una mujer introduce hijos bastardos en el matrimonio, ¿qué es lo que sucede? Que la propiedad del marido, lo que yo he atesorado, lo que yo he obtenido, ya no queda conmigo, sino en poder de otra sangre. En el fondo me están robando a mí. Me están robando. Pero hay otro elemento más, y es que en el judaísmo y hasta la actualidad, solo que por tradición no se hace, pero legalmente se puede hacer, en el judaísmo está permitida la poligamia para los varones. O sea, un varón podría tener varias mujeres, sin ningún problema. Entre otras cosas, para asegurar también la descendencia. Porque tener un hijito o dos es muy peligroso. En cualquier momento me puedo quedar sin hijos. Entonces, para mantener un poco la certeza de que efectivamente lo que yo tengo como propiedad va a quedar conmigo, es que la poligamia está de una u otra forma permitida. De ahí que la promesa que se le hace, por ejemplo, a los patriarcas, sea la promesa de la tierra y de la descendencia.
aunque más por la línea masculina, que también es un tema ya cuestionado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Ruth es toda una especie de crítica a esa forma de pensamiento, a ese modo de ver las cosas. Entonces, por ese motivo, el adulterio, que es netamente un pecado femenino, es el peor pecado que uno puede imaginarse. El peor pecado. No sé si en algo respondí a la inquietud, profesor, Sí, claro. Sí, muchas gracias, padre. Gracias. Yo o pienso si que Ana hay Francisca. sí, yo pienso que hay tres términos que hay que tener en cuenta y es prostitución, fornicación y adulterio. Mejor dicho, hay toda la gama que necesitamos, ¿cierto? ¿Por qué? Prostitución, pues ya sabemos que es la prostitución y existía la prostitución pues de mujeres que se prostituían en el oficio normal de la prostitución, como la prostitución sagrada, que también existía, ¿verdad? Sagrada. Y diríamos, esto es lo que es más asimilado con la idolatría, la prostitución, pero a modo de metáfora, porque la prostitución es prostitución, igual que el adulterio es adulterio. Adulterar es cambiar la esencia de algo. Y si la mujer, su esencia es ser madre y esposa de un varón, pues aunque el varón sí puede tener varias mujeres, como dice William, ¿cierto? Entonces la mujer está adulterando esa relación. Y la fornicación, que también de la que nos hablan los mandamientos, porque todo eso está en los mandamientos, ¿no? No desearás la mujer del prójimo, está ahí, en lo que decía William hace un momento. Y luego lo de la fornicación eso tiene que ver con el fornix, que eran los arcos en las construcciones romanas, había arcos, y entonces, diríamos, era como el lugar oscuro o secretico donde algunas parejas podían ir allí para encontrarse. Y se empezó a titular ese encuentro, que puede ser adulterio o puede ser relaciones extramatrimoniales o pueden ser como ustedes le quieran llamar, pero que son relaciones entre un hombre y una mujer que son ocultas a los ojos de los demás y que no son legales, oficiales, diríamos, ni legales. Entonces eso empezó a llamarse fornicación, por estar debajo del fornix, ¿no? por utilizar ese lugar para los encuentros, la fornicación. Pero todos los tres asuntos, diríamos, como que se encuentran aquí. Posiblemente lo de la mujer adúltera lo coloquen ahí, recuerden, por lo de las fiestas, ¿no? A lo mejor como estaban tan engolosados, tan embebidos, también tan un poco ebrios y de todo en ese momento, podría haber algo así de buscar encuentros debajo de las columnas, ¿cierto? Por ahí de encontrarse. Entonces, no sé, pues esto es como para aclarar, pero son realidades como las de hoy, igualitas. Adulterio, fornicación, prostitución, igualitas. Pero la Biblia, acuérdense que a la Biblia o al pueblo de Israel y al texto bíblico le encanta la metáfora esponsal para la relación perfecta con Dios. Es el matrimonio, ¿cierto? Es la relación esponsal. Pero también para la infidelidad y la relación no correcta con Dios, emplea también ese vocabulario, pero el contrario, ya no el de la relación esponsal, diríamos, amorosa entre Dios y su pueblo, entre el varón y la mujer, sino lo contrario, lo que es la falta de amor o el jugar con el amor, ¿no? La falta de amor o el jugar con el amor. Bueno, yo creo que con esto ya. Muy bien, ahora la pregunta es, por ejemplo, ¿de dónde viene la historia o de dónde viene el relato? Y yo quiero leerles a ustedes, medio a manera de curiosidad, primero decirles una cosita. Miren, evidentemente cuando hablamos del Nuevo Testamento, aunque también sucede con el Antiguo, y esto ya está en relación con los cristianos, cuando los cristianos pues tomamos el Antiguo Testamento también como texto sagrado para nosotros, se comenzaron a hacer traducciones a distintos idiomas. Por ejemplo, al latín, primero latín, pero también al copto, al siriaco, al armenio, al árabe. Se comenzaron a hacer traducciones a otras lenguas, que es lo que normalmente se conoce como versiones. Cuando ustedes escuchen las versiones bíblicas, hablar de versiones bíblicas, están haciendo alusión a traducciones bíblicas.
En ese sentido tenemos la versión latina, tenemos la versión siríaca, copta, armenia, árabe, etíope, georgiana, y podríamos continuar incluso con otras lenguas que son relativamente antiguas, incluso el inglés, por ejemplo, el inglés de la época medieval, el italiano de la época medieval también, el italiano de la época medieval, entre otras lenguas. Y dentro de los estudios bíblicos, pues esas lenguas también son importantes. ¿En qué sentido? Hasta hace algún tiempo se pensaba, por ejemplo, de que el latín o la Vulgata de San Jerónimo no era tan importante para los estudios bíblicos porque es una traducción. Es una traducción. Sin embargo, desde hace ya un buen tiempo, la Vulgata de San Jerónimo no es una simple traducción, sino que es toda una ventana o toda una puerta que nos permite a nosotros ver qué tipos de manuscritos eran los que estaban siendo consultados por el mismo San Jerónimo. O sea, detrás de su obra, detrás de su traducción, se esconde evidentemente una serie de manuscritos que se pueden reconstruir y terminan siendo de gran importancia o de gran utilidad, pues, para la literatura bíblica. En ese sentido, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del relato de la mujer adúltera, vamos a encontrar que existen unos relatos en unos idiomas un poco particulares. Le han añadido cosas, le han quitado cosas, han modificado, signo de que efectivamente ese relato sufrió también manipulaciones. Entonces, para los que tienen el libro, para los que no, pues vamos a leer. Para los que tienen el libro, pueden ver, por ejemplo, en la página 19, en el índice, y dice lo siguiente: algunas versiones del Nuevo Testamento en las que aparece la historia de la mujer sorprendida en adulterio, queremos decir, ¿no es cierto? 1, latina; 2, siríaca; 3, copta; 4, armenia; 5, árabe; 6, georgiana; 7, eslava antigua; 8, etiópica. Yo les presento en el libro solamente 8 versiones, es decir, 8 lenguas antiguas, u 8 textos en lenguas antiguas, pues, que nos permiten igualmente hacernos una idea del relato. Entonces, vamos a ir a la siríaca. La latina es similar a la que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Vamos a ir a la siríaca, página 107, solamente para leer algunos modos como el texto ha sido colocado dentro de los manuscritos. Por ejemplo, en la página 107 tenemos el siguiente relato: milagro de la adúltera que Cristo ha ordenado de lapidar. Mientras Jesús estaba un día en Jerusalén, se acercaron a él los jefes de los judíos y los escribas y los soldados y le dijeron: nosotros sabemos que de Dios eres enviado, y todo aquello que haces lo haces con el permiso de Dios. Bien, hay una mujer que ha cometido impureza y existen testigos contra ella. Juzga pues según la ley, si verdaderamente tú eres el juez en la casa de Israel. Y cuando Jesús hubo escuchado esto de ellos, él ha mirado a la mujer que ellos habían llevado y ha entendido que si no la juzgaba según la ley, ellos podían aumentar sus acusaciones y su rencor contra él. Se ha inclinado profundamente hacia el suelo y se ha puesto a hacer signos en la tierra. Después ha alzado la cabeza para mirarlos y les dijo: sobre ella cae el juicio de la ley y debe ser lapidada hasta la muerte. Vayan y ejecuten la sentencia contra ella. Por eso preséntenmela en este lugar, pero ninguno que ha hecho aquello que ella ha hecho la lapide. Han presentado a aquella mujer en el lugar del juicio y donde habían recogido para ella las piedras. Ha bajado nuestro Señor la cabeza, ha mirado nuestro Señor la tierra, escribiendo en ella con sus dedos unos diseños, como había hecho antes. Luego ha alzado la cabeza y no ha visto ningún hombre de los judíos. Ha visto que la mujer estaba en pie
en el lugar del juicio y la ha encontrado y dijo a la mujer, ¿dónde están los que querían condenarte? Ella le dijo, han huido, Señor, de tu juicio puro. Jesús le dijo, de ahora en adelante preocúpate por ti misma y no vuelvas a cometer el pecado para que no te alcance un juicio inexorable. Y conoce que yo te he perdonado todos tus pecados. Y la mujer entró en la ciudad y narró a la gente su historia, y muchos han creído en nuestro Señor gracias a ella, y han glorificado al Señor. El milagro en favor de la mujer samaritana. Y nuestro Señor pasó por la Samaria para visitar las tumbas de los patriarcas y continúa el relato. Entonces, miren lo que nosotros tenemos aquí. Les acabo de leer, evidentemente, un texto que se encuentra en el manuscrito, en un manuscrito árabe que se habría terminado de escribir en el siglo VIII y que sirvió evidentemente de modelo también a ciertas versiones sirianas. No es un texto del Evangelio de Juan, como nosotros lo entendemos, sino podríamos decir que se trata de una selección de textos. Pero muchos textos árabes fueron traducidos al siriaco o al copto o al revés también. Entonces les acabo de leer ahí ese texto de el manuscrito que les he comentado. Avancemos un poco más y vamos a ver ahora otro texto. Esto le pertenece a la edición de lo que se conoce normalmente como la Biblia Arclense, pero en la versión de la Mar Pablo o Mar Paolo se encuentra en la página 109. Entonces, miren cómo, por ejemplo, el relato que les leí hace un ratito, ese relato muestra que la historia ha sufrido manipulaciones. Eso también es interesante porque pues, puede tratarse de un texto que a lo mejor circulaba independientemente y era conocido en ciertos círculos independientemente y lo manejaron medio con cierta libertad. Entonces, en la página 109 les voy a leer este texto que le pertenece al códice A de la Peshitta. La Peshitta es como decir la Vulgata en latín, es el Nuevo Testamento, pero en un siriaco popular. Eso es la Peshitta. Y dice el relato de la Peshitta: de nuevo otro capítulo del Evangelio de Juan, hijo del Zebedeo. Esta sintaxis no en todas las copias se encuentra, pero la han encontrado el abad Mar Pablo en una de las copias alejandrinas y la ha traducido del griego al siriaco, como está escrita aquí, desde el Evangelio de Juan. Ahí tenemos nosotros una nota que nos dice que efectivamente el relato no se encontraba en el Evangelio o no formaba parte del Evangelio de Juan. Les voy a leer ahora otro texto, ahora sí del Evangelio que nosotros estamos estudiando, que se encuentra justamente en la página 112 del libro. Dice lo siguiente. Esta es la que se le atribuye al abad Mar Paolo o Mar Pablo. Dice lo siguiente. Fue pues cada uno de ellos a su casa. Jesús, en cambio, fue al monte de los olivos. Al alba, pues, de nuevo vino al templo y todo el pueblo venía hacia él. Después que se hubo sentado, les instruía. Portaron entonces los escribas y los fariseos una mujer que había sido cogida en adulterio. Luego de haberla puesto en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido cogida infraganti en acto de adulterio. En la ley, pues, nuestra, Moisés ha ordenado que, como a estas, nosotros la pidemos. Tú, por lo tanto, ¿qué cosa dices? Esto dijeron, metiéndole a la prueba, de modo tal que les permita a ellos acusarlo. Jesús, en cambio, después de que se agachó, escribía sobre la tierra. Como insistían en interrogarlo, se alzó en pie y dijo a ellos: quien entre ustedes está sin pecado, en primer lugar, arroje contra ella una piedra. Y de nuevo, después que se agachó, escribía sobre la tierra. Estos, pues, después de haber escuchado, salían uno a uno, comenzando de los ancianos.
y fue dejada la mujer sola que estaba en medio. Cuando pues se puso de pie, Jesús le dijo a ella, a la mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella entonces dice, ninguno, Señor. Digo entonces Jesús, tampoco yo te condeno. Ve, y de ahora en adelante no peques más. Entonces tenemos, fíjense, dentro de la Peshitta una versión similar a la que nosotros encontramos en los textos griegos, en el Nuevo Testamento griego. Alguna que otra variación, pero en general es lo mismo. Vamos a ver ahora, como para no cansarles demasiado, cómo aparece el relato en los textos armenios. En los textos armenios. Ahí tenemos unos relatos un poco simpáticos, que están en la página 125. En la página 125 vamos a encontrar lo referente a los textos armenios. A ver, permítanme, Armenia, sí, 125. Y aquí tenemos, fíjense, estos textos que son un poco, algunos de ellos un poco similares al nuestro y otros algo particulares, como ya vamos a ver. Tenemos básicamente tres textos sobre la perícopa de la mujer adúltera que los vamos a leer. Entonces, el primero de ellos dice lo siguiente: y cada uno se fue. La mujer, obviamente sobrecogida, había sido sorprendida en adulterio. Y en la ley de Moisés, él nos mandó apedrear a estas personas. ¿Qué dices tú sobre ella? Esto decían ellos para tentarle, para que ellos tuvieran una calumnia contra él. Y Jesús miraba a la mujer, y la mujer estaba de pie con miedo y temblor delante de él. Y ellos instigaron a los sumos sacerdotes a preguntar. Pero Jesús tenía misericordia para con la mujer. Y él se inclinó hacia la tierra y escribió con el dedo sobre la tierra y les dijo a ellos, vengan todos y lean lo que he escrito. Y quien esté sin pecado entre ustedes, tire una piedra sobre esa. Y cuando ellos escucharon esto, vieron todos y leían uno después de otro sus pecados. Y apenas uno había leído, se iba del templo, comenzando por los sumos sacerdotes hasta los fariseos. Todos se fueron. Y la mujer se quedó sola. Dijo Jesús, mujer, ¿alguien te condenó? ¿Alguien que te condenó está aquí? Dijo la mujer, ninguno está aquí, maestro. Respondió Jesús, tampoco yo te condeno. No peques más de ahora en adelante, sino vete en paz. Perdonados serán tus pecados. Entonces, fíjense que tenemos aquí una especie como de explicación, seguramente porque surgió la pregunta, ¿y qué escribió Jesús? ¿Qué escribió Jesús en el suelo? ¿Qué escribió? Y ya en este texto tenemos una especie como de clarificación de esa posible duda. Escribió los pecados de cada uno de los que estaban ahí presentes. Entonces Jesús escribió en el suelo, pero cada uno leía sus propios pecados. Y por eso se fue. Vamos a leer otro texto armenio, en la página 128. Y en la mañana, y les enseñó, bueno, los escribas y los sumos sacerdotes trajeron hacia él una mujer cogida durante el adulterio. Y para tentarle ellos le dijeron, maestro, esta mujer nosotros la hemos sorprendido en adulterio. Y después que cada uno había leído sus pecados, comenzaron a irse unos tras otros, comenzando por los sumos sacerdotes, del primero al último. Y Jesús se quedó solo y la mujer estaba ante él. Jesús levantó su mirada y no vio a nadie, solo a la mujer. Y le dijo a ella, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te condenó? Y dijo la mujer, no veo a ninguno, maestro. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Hay una especie de abreviación en ciertos elementos, pero ya vemos que es como una constante dentro de los textos armenios el querer decir que Jesús escribió en el suelo los pecados de los demás. Pero hay un texto que es un poco más
no sé, imaginativo, ¿no? El que se encuentra Padre, en la página 129. ¿Sí? padre, Sí, profesor. mire, es que la modalidad de la narrativa de la Peshitta y de la de los armenios, entonces creo que la recoge Nácar Colunga. Ajá. En Nácar Colunga, que pues ya sabemos la seriedad que tiene Nácar Colunga, dice así comentando, dice, como hombre absorto en sus pensamientos escribe en tierra, aparentando no darse cuenta de lo que hace, o más bien escribe algo que, leído por sus interlocutores, los ahuyenta. Por desgracia, los acusadores no estaban en moralidad por encima de la acusada y así se fueron escabullendo, temiendo una rociada mayor. Interesante la nota de Nácar Colunga, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, vayamos al otro texto, a la otra traducción, podríamos decir, siempre dentro de los manuscritos armenios, y esto ya es muy simpático. ¿Ustedes piensan que el WhatsApp es de ahorita? No, mentira. El WhatsApp ya en la época de Jesús existía. Y vamos a leer este códice Etzmatyatzin, no puedo pronunciarlo bien, 229, y miren lo que contiene este manuscrito. Una cierta mujer fue sorprendida en pecado, contra quien todos llevaron evidencias, que ella era merecedora de la muerte. Ellos la trajeron hacia Jesús para ordenarla, ¿qué ordenaría él? A fin de que ellos pudieran calumniarla. Jesús pronunció una respuesta y dijo, vengan quien esté sin pecado, arroje piedras y la lapide, hasta que muera. Mas él mismo, inclinando su cabeza, escribió con su dedo en la tierra para manifestar sus pecados de ellos. Y ellos estaban viendo sus diversos pecados en las piedras. O sea, mientras Jesús escribía en el suelo, cada uno en su propia piedra leía sus propios pecados. Una especie como de WhatsApp, para ponerlo en palabras de ahorita, ¿no? Cada uno leía sus propios pecados, pero en su propia piedra. Y llenos de vergüenza, ellos se marcharon y ninguno se quedó, salvo la mujer. Dijo Jesús, anda en paz y presenta la ofrenda por tus pecados, como en su ley está escrito. Entonces, fíjense que es un texto que ya difiere en algunos puntos, pues, de lo que nosotros normalmente tenemos dentro de nuestras vidas. No descanso más. Intentando medio concluir un poquito este punto que les acabo de manifestar, ¿qué encontramos aquí? ¿Por qué les he leído yo esto? Y evidentemente pues lo estoy haciendo, como se darán cuenta, muy a la ligera, ¿no? Para no aburrirles, porque lo ideal sería leerlo todo y entenderlo pues todo. A los que estén interesados, el libro está a su entera disposición. Todo son más de 600 páginas solamente sobre esos 12 versículos. 648 páginas para ser más exacto, solamente sobre esos 12 versículos. Pero ¿qué cosa es lo que nosotros estamos percibiendo? Lo que estamos viendo es que este relato ha sufrido modificaciones. Eso demuestra una cosa. Una vez más nos damos cuenta de que el relato no formó parte del Evangelio de Juan y que intentaron meterlo en las otras versiones y seguramente acomodando algunas cosas. Es una prueba más de que efectivamente el relato viene de fuera, tiene un origen foráneo. En el libro también les digo yo, apoyándome en la literatura apócrifa, evidentemente, algunos otros datos que demostrarían que efectivamente el relato pudo haber pertenecido a algún texto apócrifo y ese texto apócrifo pudo haber sido rechazado y lo que hicieron fue rescatar una historia que les pareció bonita de ese texto
e intentar incorporarla en el Nuevo Testamento. Eso explica por qué, como les comentaba hace 15 días, por qué el relato se encuentra en diversos lugares. En pocas palabras, estamos frente a una perla que ha sido rescatada del fuego o de la destrucción, qué sé yo. Es un texto precioso, como ya lo veremos ahorita que comencemos a hacer algún tipo de interpretación. Y se puede rastrear un poco en cierta literatura apócrifa algo del argumento de esta historia. Hay un escritor, Papías de Hierápolis, por ejemplo, que él habla de que en el Evangelio de los Hebreos se narra lo relacionado con una mujer acusada de muchos pecados delante del Señor. Pero curiosamente, ese mismo argumento es retomado, casi las mismas palabras, aunque en latín evidentemente, son retomadas por San Jerónimo, pero ya no hablando de una mujer que se encuentra, de un relato sobre una mujer pecadora que se encuentra en el Evangelio de los Hebreos, sino más bien dentro del Evangelio de Juan. Y cuando yo conversaba con mi director de tesis, yo creo que algo ha tenido que ver San Jerónimo también con la aceptación de ese relato, que curiosamente fue más aceptado en Occidente que en Oriente, en el mundo latino que en el mundo griego. Como les comentamos hace 15 días, los padres de la Iglesia latinos conocen el relato, lo interpretan, mientras que los padres griegos no interpretan ese relato. Hay que esperar más o menos hasta el siglo IX o X, no me acuerdo en este momento hasta qué siglo, cuando recién Eutimius y Gabenus hace un comentario de ese pasaje. Es interesante también todo lo que les vamos comentando aquí. Pero no quiero cansarles más. Vamos a ver ahora qué estructuración le podemos dar al relato. Los capítulos 4 y 5 del libro están justamente en relación pues con la interpretación del relato, que nosotros lo vamos a hacer aquí de manera muy, muy breve. En la página 339 tienen ustedes un esquema un poco sobrio del relato. Yo les voy a proyectar en un ratito, si me permiten, les voy a proyectar ese esquema y también el otro esquema que se encuentra más adelante, concretamente en la página número 424. Entonces, tenemos dos esquemas. Un esquema es el que se encuentra en la página 339, que les voy a proyectar en este momento. Muy bien, aquí está el esquema. ¿Cómo podríamos esquematizar este relato? Es un esquema un poco sobrio. Nos permite dividir el relato, y ahora sí cojan sus Biblias, por favor, en dos partes. Una primera parte sería del 7:53 al 8:2. Lo que yo considero que son versículos transitorios. ¿Transitorios de qué? Lo vamos a ver también cuando leamos el texto. No se ve el esquema, William. ¿No se ve? Ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí. Entonces, Sí, miren. ya se ve. Ahora ya se ve. Ahora, entonces, miren, una primera parte es lo que podríamos considerar como versículos transitorios, 7:53 a 8:2. Entonces, cojan sus Biblias y vayan, porque vamos a leer en un ratito el texto, y vayan como separando estas dos grandes partes. Y la otra gran parte sería del 8:3 al 11, que es propiamente dicho el relato. Aunque también el versículo número 2 podría ya estar como jugando o haciendo parte del relato. Pero esta es una primera división que podemos hacer
de esa historia, desde los versículos 53 hasta el versículo 11, 8-11, 11 pero del capítulo 8, 7:53 a 8:11. Entonces, la primera gran parte sería del 7:53 al 8:2 y la otra, el relato propiamente dicho, del 8:3 al 11. Pero este esquema, un poco sobrio, lo podemos ampliar. Y la ampliación, y con esa lámina ya nos vamos a quedar, se encuentra en la página 424. Y esta estructura o este esquema ya lo vamos a utilizar ahorita para leer y para interpretar el relato como tal. ¿Qué es lo que nosotros vemos o tenemos aquí? Primero, los versículos transitorios. Los versículos transitorios, que son del 7:53 al 8:2, que lo podemos dividir también a la hora de leer, se verá con mayor claridad, en dos partecitas. 7:53 a 8:1, que sería conclusión del relato anterior. ¿De cuál relato? Ya les voy a comentar también. Y luego, la segunda partecita, ambientación de la nueva historia, el 8:2. Pero estos son evidentemente versículos transitorios. La historia como tal, el relato como tal, se encuentra en el capítulo 8, versículos del 3 al 11. Y podemos dividir a este relato en 4 partes. Y aquí tenemos una especie de quiasmo, si queremos verlo. Una especie de pequeño quiasmo. Entonces, miren lo que tenemos. Tenemos una introducción. Este relato tiene una pequeña introducción. ¿Le está lloviendo? Por aquí no. ¿Qué son? El versículo 3 y la primera parte del versículo 4. ¿De qué trata esta primera partecita? Es una presentación de la nueva historia y de todos los personajes que intervienen en la misma. Es una introducción al relato. Ahora viene el ciclo de los acusadores, o sea, ya entrando en el relato como tal, en la historia como tal, tenemos ciclo de los acusadores, el centro del relato y el ciclo de Jesús. O sea, primero el protagonismo lo tienen los acusadores y al final el protagonismo lo tiene Jesús. Y este es una especie de quiasmo. Entonces, miren, palabras a Jesús. Palabras a Jesús. Y acá tenemos en el capítulo 8, versículos de 10 al 11, tenemos palabras de Jesús. Jesús. Picada. Yo Es decir, piqué. Jesús, el que ahora da una especie de veredicto final. Luego tenemos aquí, la mujer es considerada culpable, sin salida. Luego tenemos justos o justicieros, la mujer es silenciada. Luego, la real intención de los acusadores. Se desvela en el texto lo que los acusadores realmente querían. Hay un momento de suspenso, y fíjense, hay 2 momentos de suspenso. Uno antes del centro del núcleo y otro después del centro del núcleo. Luego, el centro del relato es la insistencia de los acusadores y la respuesta de Jesús, en donde los dos se encuentran. Entonces podríamos decir que comienzan a hablar los acusadores, ellos tienen el protagonismo. En el centro los dos se encuentran, los acusadores y Jesús, y luego de eso solamente se queda Jesús, quien es el que ya concluye con una especie de sentencia o veredicto definitivo, pues, el relato. No sé si con respecto a este esquema, aunque yo entiendo que tal vez no se entienda muy bien mirándolo solamente así, pero vamos a leer el texto para poderlo comentar, Entonces, que nos vaya quedando en la cabeza la idea de que esa historia no formaba parte del Evangelio. Es decir, del 7:53 al 8:11 no formaba parte del Evangelio. Lo han traído de otro lugar. ¿De dónde? Ya vamos a ver en un ratito.
Entonces, cogemos nuestras Biblias y vamos a leer pues el relato, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me la van comentando, nos la van comentando, nos lo van diciendo. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 53. Dice lo siguiente: y cada uno se fue a su casa. ¿Quiénes se fueron a su casa? No lo sabemos. O sea, no lo sabemos. Evidentemente, tal como el texto está aquí, parecería que son los que están interviniendo o actuando en el versículo 52. Respondieron y le dijeron: es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta viene de Galilea. Ellos, que incluso aparecen en el versículo 51. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos de que le oiga primero, de que se le oiga primero? Pero un poquito antes, en el versículo 50, Nicodemo, ¿se dan cuenta? Entonces, según el versículo 53, pues, aparentemente estaríamos hablando de Nicodemo y de los interlocutores de Nicodemo. Pero en realidad no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque, curiosamente, este relato, desde el versículo 53 hasta el 8:11, ha estado en varios lugares, tanto del Evangelio de Juan como del Evangelio de Lucas. Este versículo 53 era una especie de unión entre un relato anterior que no sabemos y nunca sabremos cuál era, y evidentemente la historia. Pero fue cogido, fue extraído desde ahí para que pueda más fácilmente ser engarzado en otro contexto. No sé si lo que acabo de comentar quede claro. En pocas palabras, nosotros no sabemos cuál es el real contexto de esa historia. La tesis que yo tengo es que la historia formó parte de un texto que seguramente fue destruido. En ese sentido, la historia es un relato rescatado para que no se pierda o para que no se pierda, básicamente eso. Porque pareció que era un texto muy, muy bonito. Muy bien, avancemos ahora al capítulo 8. Y dice lo siguiente: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Si se dan cuenta ustedes, este 8:1 ya no tiene que ver nada con 7:52, ni con 7:51, ni con 7:50. Porque el 8:1 lo que nos está diciendo es que también Jesús estaba en esa escena. ¿En cuál escena? En la escena que habría existido antes de este relato, en su real contexto, en su real ubicación. Jesús no ha aparecido, un buen rato que ya no aparece. Y nos presentan a un Jesús que se fue al monte de los olivos. Por eso, por esta afirmación de que Jesús se fue al monte de los olivos, es que en algunos manuscritos, varios manuscritos, han colocado el relato incluso en el Evangelio de Lucas. ¿Saben dónde? Concretamente en el Evangelio de Lucas, capítulo, permítanme un ratito, 21, versículo 38. Vamos a leerlo si quieren. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 38. Dice lo siguiente: y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escuchar. ¿Ya? Todo el pueblo madrugaba. Entonces, por ese versículo, incluso versículo 37, durante el día enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Por eso algunos manuscritos colocaron el relato después del capítulo 21, al final o antes de comenzar el capítulo 22. En pocas palabras, los manuscritos que han colocado el relato en el Evangelio de Lucas es intentando darle un contexto aparentemente más apropiado. Pero volvamos nuevamente al texto de Juan. 8:1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. 8:2. Y al amanecer
vino otra vez al templo, y todo el pueblo venía a él, y sentándose les enseñaba. O sea, si se dan cuenta, el versículo 1 y el versículo 2 va de la mano con el 753, y esos tres versículos irían de la mano con el contexto real que habría tenido el relato, pero que ya se perdió, que no sabemos cuál es. Por eso, ahora sí ya el esquema va teniendo un poquito más de sentido. 753 a 8.2 son versículos transitorios. Conclusión de un relato anterior que no sabemos cuál es, y luego pues ya nos están ambientando la nueva historia. Ahora sí entramos en el relato como tal, los versículos del 3 al 11 del capítulo 8. Ahora sí ya entramos en el relato. Y el relato que yo les presento, no, el relato que tenemos en nuestras Biblias es un relato que también ha pasado por un proceso de reelaboración o de reestructuración. En el libro yo les hago a ustedes una reconstrucción hipotética de cómo habría sido el relato en una forma más primitiva, de lo que se le pudo haber añadido al relato hasta llegar, evidentemente, pues, al estado en el que actualmente la conocemos. Y esa especie de reconstrucción, ya les voy a decir la página, esa especie de reconstrucción la presento yo en la página, permítanme, estoy aquí como pasando las páginas, simplemente para los que tienen el libro, es un poquito de curiosidad, pues. ¿Dónde está eso? Sí, está. No encuentro. En un ratito seguramente les voy a presentar el esquema, no lo encuentro en este momento. Está en la página. Bueno, no voy a dilatar más de tiempo. Pero el texto que nosotros conocemos es un texto que ha pasado también por diversos momentos de manipulación. El texto habría sido un poco más primitivo, evidentemente. Un poco más primitivo. Luego, cuando ya encuentre, les mostraré. Ahora sí, entramos en el relato. Dice lo siguiente: los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Aquí tenemos, miren, palabras a Jesús, aparente justicia. Porque la mujer es culpable, o sea, querramos o no, la mujer es culpable. Porque la mujer ha sido evidentemente sorprendida en adulterio. O sea, debieron haberlo encontrado desnuda, qué sé yo, pues en el lecho con otro que no era su marido. Y nos damos cuenta también de que es una mujer casada, o por lo menos comprometida según la ley. En pocas palabras, ya está relacionada con un hombre. O sea, no es una mujer soltera, porque la ley también contempla, por ejemplo, ¿qué sucede si una mujer soltera es abusada por alguien? Depende de dónde. Si es abusada por alguien en el campo, si es abusada por alguien en la ciudad, qué tipo de campo, qué tipo de ciudad, todo eso está contemplado en la ley. Si es una mujer, soltera, ¿verdad? O una virgen, por decirlo de alguna forma. Aquí no, el texto expresamente nos dice a nosotros, el texto nos dice muy claramente que es una mujer sorprendida en adulterio. O sea, es una adúltera. O bien estaba casada ya, podría haber tenido hasta hijos, qué sé yo, o en su defecto es alguien que ya está comprometido. Tal vez Ana Francisca nos podría explicar en algún momento un poco más, pero el matrimonio tenía varios como pasos. Por ejemplo, un paso es lo que le sucedió a José con la Virgen, que ya estaban comprometidos, pero no vivían juntos. No vivían juntos.
Y otro paso era cuando ya vivían juntos, pues tenían vida marital y tenían hijos y vivían en la misma casa. En un primer paso podrían vivir ellos en sus propias casas, pero ya estaban comprometidos para casarse. Entonces miren lo que nos dice el texto. La mujer es adúltera, no, aquí no hay duda de que es inocente, que es seguramente incriminada, no, la mujer es adúltera. Estuvo con otro que no es su marido y punto. Aquí no hay discusión. Querer ver a la mujer como una persona inocente no es correcto. O quererla ver como víctima no es correcto tampoco. Aunque en el fondo sí es víctima, como ya miraremos un poquito más adelante. ¿Y qué cosa es lo que hacen? La ponen en el centro, en el medio, porque tiene que ser sometida a un juicio. Tiene que ser sometida a un juicio. En ese sentido, los acusadores de la mujer están actuando aparentemente correctamente. Porque si la persona cometió delito, debe pagar por su delito. Hago un pequeño paréntesis. En algún momento se hablaba de algunos políticos, por ejemplo en el Perú, de alguien en particular, no recuerdo muy bien, creo que fue hijo de un gran político, qué sé yo, que delinquió, cometió un delito. Y él comenzó a hablar de que su hijo había cometido un pecado. Y alguien hizo un artículo muy bueno, esto ya fue hace años, yo lo leí. El artículo era muy bueno y decía, cuidado con los juegos de palabras. Porque aquí estamos no frente a un pecador, estamos frente a un delincuente que tiene que pagar como delincuente. Porque el que comete pecado, pues, que también es un delincuente, evidentemente, a un pecador pues se le perdona y todo lo demás. No, señor. Y iba en esa línea, ¿no? Pero no voy a entrar más en ese asunto. Por lo tanto, aparentemente estos escribas y fariseos están deseando que se haga justicia, deseando que se actúe de acuerdo a la justicia. Y le dicen a Jesús, maestro. Entonces la palabra maestro ya es una palabra pues también que dice mucho, ¿no? O sea, el trato que le dan a Jesús es un trato como, a ver, tú eres autoridad aquí, ¿y qué vas a decir? Y le dicen, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. No cabe duda de que la mujer efectivamente es una adúltera. O sea, la encontraron con el amante, por decirlo de alguna forma, cosa que no puede suceder. Porque una mujer no puede estar con otro que no sea su marido. Y luego le dicen lo siguiente, y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Entonces miren en el esquema lo que yo les coloco, ¿verdad? La mujer es considerada culpable y sin salida. Claro, no tiene salida. La ley la condena. La ley la condena. Y en el versículo 5, justos o justicieros. ¿Justos son justos en realidad o son justicieros? Y miren que durante todo ese tiempo la mujer permanece en silencio, no le permiten hablar. Esos detalles también son interesantes tenerlos en cuenta, porque al final del relato Jesús le devuelve la palabra a la mujer y le permite hablar. Aquí la mujer no habla para nada, es decir, son otros los que están decidiendo sobre ella. Aparentemente están decidiendo pues correctamente. Pero yo no sé si usted, Anita, tiene algún dato aquí sobre lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Porque es bueno saber qué cosa es lo que dice la ley de Moisés. Si la están juzgando según la ley, ¿qué dice la ley de Moisés? Entonces, podríamos leer, por ejemplo, algunos textos bíblicos. Levítico 20:10 dice lo siguiente: si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre,
cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir, los dos, aunque sabiendo evidentemente que el hombre no comete adulterio. No sé si hay un problema de traducción aquí, no sé si Ana Francisca nos puede precisar un poquito. Pero miren lo que dice Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, o si un hombre, el que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Ojo, la ley dice que deben morir, sí, claro, correcto, pero los dos. Padre, ¿Y padre, dónde está el hombre? Sí, sí, pues ahí no cabría como la cuestión de error de traducción, porque la expresión de Levítico está en perfecta concordancia con Éxodo 20, cuando dice que el varón no deseará ni su buey, ni su casa, ni su mula, ni su asno, ni su mujer. Es decir, es una cosa, es una propiedad. Entonces está en perfecta consonancia. Sí, con Éxodo 20, no con Deuteronomio 5. Ah, bueno, pero por eso porque me si referí a Éxodo 20. Si usted lee ese mandamiento en Deuteronomio 5, la mujer ya no forma parte de la propiedad del marido. La mujer está fuera de la casa. Pero lo que usted dice es correcto, es decir, en el libro del Éxodo, la mujer es parte de la propiedad del marido. Está dentro de la casa, más no en Deuteronomio 5. Busca el paralelo en Deuteronomio 5 y se va a dar cuenta que la mujer ya salió. No desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni su siervo, ni su sierva, ni nada que le corresponda. Ahí también se podría hablar de una especie de evolución, por ejemplo, de pensamiento dentro de la misma Sagrada Escritura. O sea, es que hay evolución de pensamiento. Hay evolución. Pero bueno, volvamos nuevamente al relato. Deuteronomio 22, 21, 24, les leo el texto, dice: entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia a Israel, prostituyéndose en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel. Y si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre, que también este podría ser el caso, es decir, estamos frente a una joven virgen comprometida ya en matrimonio, por lo tanto no es libre, aunque sea virgen y viva con los papás. Si hay una joven virgen que está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Por lo tanto, aquí descubrimos una cosita. ¿Qué es lo que descubrimos? ¿Qué cosa es lo que vemos? Que nosotros estamos frente a un juicio fraudulento. Y aquí sí ya descubrimos que la mujer es un cebo. O para decirlo en palabras más populares, la mujer es una carnada. No sé si en Colombia se utiliza la palabra carnada. En pesca. Exactamente. Lo que se coloca en el anzuelo. Y aquí nos damos cuenta de la maldad también de los escribas y fariseos, que están convirtiendo a una persona en un objeto. ¿Qué es lo que sucede en nuestros países tan marcados por la violencia, en donde una vida no vale nada y podemos torturar a alguien o podemos matar a alguien porque, pues, total, son vidas desechables?
y los utilizamos para nuestros propósitos. O sea, no nos importa acabar con la vida de alguien. El asunto es tremendamente fuerte. Tremendamente fuerte. O sea, si ellos querían hacer justicia, está bien, perfectamente bien. ¿Y dónde está el hombre? Que también tiene que morir. Estamos entonces frente a un juicio fraudulento, totalmente fraudulento. Y el relato está bien hecho, tan bien hecho, que Jesús no dice absolutamente nada. Y en el versículo 6a leemos esto: la real intención de los acusadores. O sea, ¿cuál es la intención? La intención es hacer justicia. No, Señor. Miren lo que dice la primera parte del versículo 6. Decían esto probándole para tener de qué acusar. En pocas palabras, estas personas son tan malas que no les importa poner en peligro la vida de una mujer, aunque sea culpable. Pero están manipulando la escena porque la están utilizando con el propósito de quitarse del medio a Jesús, con el propósito de sacarse del medio a Jesús, de eliminar a Jesús también. Porque si Jesús comienza a discutir con ellos, pues definitivamente no va a tener ningún tipo de efecto. Y luego, en el 6b, viene un momento de suspenso. Se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Es un momento de suspenso. O sea, le hicieron una pregunta a Jesús y no responde absolutamente nada. Como que los deja ahí con una respuesta pendiente que no llega. Sobre esto de la escritura, una de las interpretaciones es lo que hacen los armenios, que ya hemos leído, ¿no? Que Jesús escribe en el suelo los pecados de cada uno de ellos, que cada uno lee sus propios pecados, que Jesús escribe en el suelo, que cada uno lee en la piedra sus propios pecados, qué sé yo. Pero resulta que en griego hay dos verbos, dependiendo de los manuscritos. El verbo grafo y el verbo catagrafo también. Que significa escribir, pero también significa hacer signos. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión han cogido un palito y se han puesto a hacer signos en el suelo, a jugar, a veces esperando un bus, a veces pensando, o a veces conversando con amigos, pero uno está simplemente haciendo pues diseños sin forma o sin sentido en el suelo, simplemente matando el rato. Y fíjense que eso también está atestiguado en la literatura extrabíblica. Y yo les coloco ahí unos textos que vienen de los clásicos, de la literatura clásica, en donde efectivamente hay un tipo que se agacha y comienza a hacer con un palito grabados en el suelo, pero sin ningún tipo de intención. Que parece, ese es más bien el asunto aquí. O sea, Jesús no escribe nada. Hay algunos que dicen o que utilizan este texto para demostrar, para argumentar de que Jesús efectivamente sabía escribir. Pues no, porque el verbo griego significa escribir, pero significa también hacer diseños, grabar, hacer rayas o trazos. El verbo griego significa todo eso en realidad. Entonces no es garabatear, eso, la palabra sería garabatear, ¿no? O como cuando uno, por ejemplo, coge un lapicero y está rayando por rayar un papel, ¿no? Sin sentido, jugando, o sea, no con una intencionalidad precisa, sino simplemente matando el rato. Parece que se trata más bien de eso. O sea, Jesús se niega a responder y se agacha como para no mirar a nadie. O se agacha también con otra intención, y es como la de permitirles a ellos interiorizar sus propias palabras, o sea, que se den cuenta de que no están actuando correctamente. Y ya saliendo, haciendo un pequeño paréntesis y saliendo un poquito del relato, por ejemplo, a veces el silencio es duro, ¿ya? Es duro. Por ejemplo, en una discusión de pareja, me han contado, yo no tengo experiencia, ¿no? Me han contado. Cuando, por ejemplo, la muchacha
supongamos que descubrió algo en el muchacho o a la inversa, ¿no? Entonces, está arrepentido o arrepentida y va y le dice, ¿sabes qué? Perdóname, yo no quise actuar así, no sé qué me pasó, esto, lo otro, perdóname, por favor. Y la otra persona no le dice absolutamente nada. Yo no sé si entre nosotros hay algún psicólogo o alguna psicóloga que también nos podría ayudar a entender esa actitud, ¿no? Cómo a veces, cuando por ejemplo a uno no le responden algo, a uno lo llena de ansiedad, ¿no? Como de una pequeña angustia. Entonces probablemente la actitud de Jesús haya sido provocar eso también en sus interlocutores. Ahora, no sabemos si el texto es histórico o no, de eso hablaremos después. No sabemos si el texto es histórico o no, pero el texto está muy bien hecho, está muy bien elaborado. Por eso los biblistas hablan de una perla. Este relato es una perla en el Nuevo Testamento. ¿Sí, Anita? Estaba pensando, pues posiblemente también haya un eco de Jeremías, no sé. Jeremías 17, capítulo 17, versículo 13. Si alguno lo tiene por ahí, donde dice lo siguiente: Tú, Señor, eres la esperanza de Israel. Los que te abandonan fracasan, los que se apartan serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor, manantial de agua viva. Quizás como que los nombres, así parecido a los relatos armenios que estábamos viendo ahorita. Es decir, los nombres de los que abandonan al Señor están escritos en la tierra, en la arena. Podría ser un eco también a, digamos que puede ser que Jeremías también esté como detrás de ese texto, ¿no? Sí, y en el libro también coloco ese texto y analizo un poquito ese texto, ¿no? Entonces, es decir, es eso, o bien es un eco de Jeremías, o bien, como dicen algunos textos extrabíblicos o de la literatura clásica griega, era un gesto, parece un poco común. Sea lo que sea, es un momento de suspenso. Tenemos acá un momento de suspenso. Es un acto de suspenso. Pero también podríamos decir otra cosa. Por ejemplo, el tema de la muerte de la mujer o la lapidación de la mujer es muy complicado. Parece que en alguna ocasión las quemaban vivas, no solamente las lapidaban, sino que las quemaban vivas. Pero también en el libro de Jeremías, si mal no estoy, se dice de que a las mujeres adúlteras las desnudaban y hacían que todo el mundo las vea desnudas, mostrando su vergüenza, ¿no? O sea, avergonzándola lo más que se pueda. Y curiosamente, y eso también está en el libro, en la literatura clásica hay escenas en esa línea. O sea, parece que, por ejemplo, en las culturas grecorromanas existía la costumbre de desnudar a la mujer adúltera y de subirla a una pequeña loma que era central para que todo el mundo la vea. Para que todo el mundo la vea. Entonces, no siempre se lapidó, en algunas ocasiones las quemaban vivas, pero que parece que tampoco fue muy extendida esa práctica, lo mismo que la práctica de la lapidación. Parece que más común era más bien el desnudarlas. Pero aquí nos encontramos con otro problema. ¿Y cuál es ese otro problema? Que estamos bajo la dominación romana. Y los romanos no habrían permitido por ningún motivo que se ajusticiara a alguien. No lo habrían permitido. Por lo tanto, nos damos cuenta mucho más todavía de la malicia, porque están poniendo a Jesús contra la ley y al mismo tiempo están poniendo a Jesús, y esto que acabo de decir no es exactamente mío, esto es del padre Lagrange, están poniendo a Jesús también en contra de las autoridades romanas. Sea que diga que sí o sea que diga que no, tiene problemas. Sea que salga a favor de la mujer o en contra de la mujer, es decir, sea que salga a favor de la pena de muerte o en contra de la pena de muerte, Jesús tiene problemas. O sea, por ambos lados está
en jaque, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, no tiene escapatoria, no hay escapatoria. Es un problema muy bien planteado, con mucha maldad detrás, con muchísima maldad, y del que uno no puede librarse. O sea, si uno quiere tomar partido, no se libra. Porque si él, por ejemplo, acepta la lapidación, los romanos se lo cargan. Y si él no acepta la lapidación, los judíos se lo cargan también. Por eso, nuevamente, el versículo 6, la primera parte, desvela o revela la real intención. Decían esto probándole o tentándole, para tener de qué acusarle, que no es acusarle. El verbo en griego, no me acuerdo, creo que es katakrino. El verbo es katakrino. No significa acusar solamente, sino es una acusación con carácter de condenación. O sea, el verbo es muy fuerte en griego. Por lo tanto, se trata de una acusación, pero de una acusación que tiene una condenación. Las consecuencias de ese verbo o de esa acusación son terribles. ¿Cuál sería? Entre nosotros hay abogados, pero ¿no? ¿Cuál sería, por ejemplo, una incriminación? ¿Qué es una incriminación? No sé si alguien puede, a lo mejor es como incriminar. Es que no tengo las palabras precisas. ¿Qué es incriminar a alguien? No sé si alguien tiene ahí como la terminología jurídica para que nos dé una salvadita. ¿Podría ser incriminar? De pronto, ¿no? Pero bueno, Hacerlo volvamos partícipe del crimen. ¿Y qué es incriminar? Es hacer partícipe de un crimen, ¿no? Pero Hacer eso partícipe de un crimen. significa de que uno puede ser acusado, condenado, ¿o qué? O no necesariamente. Padre, incriminar es después que se ha comprobado una conducta criminal, se hace el juicio de valor y la persona se le dice, usted debe responder de esto. Entonces, podríamos decir que aquí sí se trata, o sea, podríamos decir que aquí sí se trata de una acción o de una intención de incriminación. ¿Sí? Porque ellos están buscando un motivo para condenar, ¿verdad? Pues eso es un poco, discúlpenme, no manejo mucho la terminología jurídica, pero digamos que va en esa línea. Por lo tanto, el asunto no es un juego, es muy serio. Y aquí se ve toda una maquinación que puede haber existido detrás de ser histórico el relato, que parece que en parte puede haber algo de historicidad también. Ahora entramos al centro del relato, el versículo 7. Pero como insistían en preguntarle, es decir, ellos siguen todavía ahí, le preguntan porque ellos piensan que ya tienen algo ganado ahí. ¿No? O sea, ellos están presionando y presionando y presionando con la finalidad de que Jesús les dé una respuesta. Y es aquí en donde Jesús comienza a hablar. Entonces, por eso en el versículo 7 se juntan los dos. Primero, los acusadores, ¿ya? Y luego habla Jesús y ya Jesús comienza a tener el control de la situación hasta el final, porque hasta acá parece que ellos tienen el control de la situación. Entonces, como ellos insistían en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Y aquí nos encontramos también con una alusión a la ley, porque la ley decía que para condenar a alguien se necesitaban 2 testigos, que sean hombres. Una mujer no podía testificar. Y curiosamente, los testigos eran los primeros que comenzaban a lapidar al río del mar. Los testigos.
Entonces, ¿la mujer es culpable o no es culpable? Claro que sí, la mujer sí es culpable porque la encontraron en adulterio. El texto nos dice que fue una adúltera. Es culpable. Es culpable. Pero los otros se dan cuenta de que el juicio está viciado. No lo están haciendo bien. No lo están haciendo bien. ¿Sí? Y no se atreven ellos mismos a ejecutar la sentencia que ellos mismos ya habían aplicado a la mujer. Ahora, hay otro relato, no recuerdo en qué versión se encuentra, en donde está en el libro, en donde Jesús dice, muy bien, a ella le toca apedrear, hay que apedrearla. Y la llevan a la mujer hasta el lugar en donde la van a apedrear, todo eso, y ahí se cambia la cosa. Eso está también en el libro, pero no me acuerdo en este momento en qué versión se hay. Pero es simpática de verdad esa narración, porque Jesús dice, sí, a ella le toca la muerte, y llévenla, y de una vez se la llevan donde la van a lapidar, y ahí todo vuelve a cambiar. Entonces dice, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra. Y aquí tenemos un dato interesante. Y lo interesante está en que no solamente se trata de mirar el pecado en el otro, es toda una invitación a interiorizar también las propias actitudes, a ver también cómo uno se encuentra y si tiene o no autoridad moral. Ahora, yo me permito hacer un paréntesis. ¿Hasta qué punto, esto lo he dicho siempre, hasta qué punto aquellos que nosotros decimos que son culpables de algún delito no son realmente culpables? Y fíjense, a medida que pasa el tiempo, yo descubro que las palabras de Jesús en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, es real. Y yo creo que la humanidad comete una serie de actos barbáricos, por decirlo de alguna forma, una serie de barbaries, no porque sea malo, sino porque probablemente no sabe lo que está haciendo. Pero eso es una reflexión un poquito así más pues espiritual, sí, que en parte también surge de aquí. Entonces Jesús, fíjense, que les invita no solo a mirar el pecado de esta pobre desgraciada pues que está allá al frente, sino de ellos mismos. ¿Y hasta qué punto uno tiene autoridad para condenar a otros sabiendo que uno también está en la misma situación? En la misma situación. Yo no sé si nos quedamos aquí, ¿sí? Lo dejamos aquí. Disculpen si ha sido un poco aburrido lo de hoy. Pues, No, para nada, padre. ¿Le parece poca la perla que usted nos ha descubierto esta noche de que el varón que se encontraba con la chica moría no por adúltero, sino porque era ladrón de una propiedad ajena? A ver, eso sí es una perla. Eso es una perla. No, hay detalles. Y también agradecerle, padre, la ilustración sobre la existencia, por ejemplo, de la peshita, que es tan en los estudios bíblicos es tan socorrida, ¿no? Porque normalmente sí, a nosotros se nos cita la Vulgata y esas cosas, pero irse a esas otras traducciones de otras culturas, pues definitivamente nos enriquece muchísimo. Definitivamente ha sido, como siempre, suculenta la clase. Gracias, padre. Y cómo no, definitivamente no es muy difícil captar que se trata de un juicio fraudulento, ¿no es cierto? Y también lo que pues se nos ha dicho desde siempre es una joya, una perla en cuanto a ubicar a la mujer dentro del evangelio con dignidad, ¿cierto? Pienso que esa
Eso es algo que hay que rescatar. No solamente que no esté en Lucas, sino por el hecho que esté en Juan, pues también va en esa línea de esa valoración tan especial que hizo el Divino Maestro de la mujer. Definitivamente ha sido una clase extraordinaria. Gracias, profesores, como siempre, ustedes ilustrándonos. Le pedimos a nuestro director... Perdone, Luis, Sí. Luis Alberto, antes de que termine, de verdad que si alguien de verdad, es que ese librito, semejante librote, vale poquito en el centro bíblico. Creo que en Distrito Católica lo encuentro. En el centro bíblico vale 20, pero por fuera vale un poquito más por no sé, las cuestiones de envío y todo. Pero vale la pena tenerlo. Y si uno se le consagra la lecturita, es que uno aprende un montón de cosas. Muchísimo. Se encuentra en las bibliotecas importantes del mundo. Está en la Escuela Bíblica de Jerusalén y está en la escuela, en la Biblioteca Bautista por allá de Estados Unidos, porque varios pastores han escrito para que le enviemos el libro. Vale más el envío que lo que vale el libro, pero lo han solicitado. Entonces creo que pues es algo que vale la pena para entender bien una manera de estudiar los textos bíblicos. Gracias, hermana. Sí, hermanita, Gracias. yo sí se los solicito. Está bien. Ay, no se escucha. Sí, le escuchamos. Que hablan con Daniel. Muchas gracias, profesores. Un abrazo y gracias. Bonita semana para todos también. El padre Marco Tulio, por favor, nuestro director espiritual nacional, entonces su comentario y su bendición. Y agradecer la presencia de nuestros hermanos y hermanas a esta escuela en la cual estamos aprendiendo maravillas, de verdad, maravillas. Bueno, padre, su comentario y su bendición, por favor. Bueno, pues un saludo muy especial a todos, y al padre William y a la hermana Francisca y a todos los que en este momento están conectados. Pues yo le doy gracias a Dios por esta escuela de formación bíblica, porque siempre ha sido un despertar sobre este sentido bíblico y despertar también del enfrentamiento de cada persona con la Sagrada Escritura y con este misterio tan profundo de Jesucristo. Agradecerle al Señor que hoy nos permite mirar más de cerca, literalmente, exegéticamente, ese texto, que para nosotros es también una oportunidad de acercarnos a Jesús con este amor profundo y de tener la delicadeza frente a los juicios a los demás. Que el Señor nos conceda a nosotros también el discernimiento en cada uno de nuestros momentos donde nos toca decidir cosas muy delicadas frente a la persona. Así como Jesús silenció, ayudó, perdonó y dio las pautas necesarias para tener la misma misericordia que Él, entonces nos conceda a nosotros este mismo espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti, Virgen Santísima, queremos pedir tu intercesión en esta noche. Protégenos de todos los males y peligros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Muchas gracias y una feliz noche y gracias por todo. Fray William. Sí. Mire, es que estuve de acuerdo a la primera pregunta que le hice sobre el adulterio. Entonces seguramente yo lo había leído en alguna parte y acabo de encontrar que la idea se encuentra, la idea se encuentra en el diccionario bíblico teológico de León Dufour en el tema del adulterio, como los profetas consideraban la fallarle a la alianza era una especie de adulterio espiritual. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Me quedé inquieto, pero lo que uno lee lo recuerda por ahí. Pero sí. Genial. Es decir, por ejemplo, adulterio significa también eso, fallar a la alianza.
pero ya la hermana lo comentó. Tal vez la teología esponsal, por ejemplo, de Oseas, es interesante, ¿no? O se puede leer también la carta a los Efesios, ahí en donde se habla siempre de unas relaciones del pueblo con Dios o de la iglesia con Cristo, pero en términos maritales. Entonces significa eso, significa infidelidad, adulterio, pero significa también fallar a la alianza. Incluso nosotros lo tenemos en nuestro diccionarito, creo que es moigeo, a ver el verbo moigeo, ¿cómo aparece? Moigeo, vamos a ver acá. Moijao, dice lo siguiente: significa corromper, seducir a una mujer casada, inducir al adulterio, obtener los favores de hacer cometer adulterio. Significa también cometer adulterio, pero a ver, veamos otro más. Moigeo, cometer adulterio, corromper, inducir al adulterio, tener comercio adúltero, adorar ídolos. Eso, ahí va, esa. Entonces, página 282. Esa es por ahí. De nuestro libro. Es por ahí. Eso, la idolatría. Sí. Claro que sí. Exactamente, sí. Ay, no les recordamos que dentro de 8 días sigue siendo festivo. Sí, Bueno, Día de los entonces. Santos. De todos los santos. Todos Bueno, los listo. santos. Uy, Allá no, allá en Perú también, yo creo, porque eso es como Sí, mundial. en el Perú bueno. sí, también. Ese día es mi día, lo tengo que celebrar. Bueno, padre. Bueno, feliz noche Bien. para todos. Feliz Un noche. abracito Feliz para todos. noche. Gracias.